¿Qué fue, mi gente? Es John Agua. Vivo en esta oportunidad. Kamala Harris acaba de recibir muy malas noticias, probablemente en el peor momento posible, cuando estamos a poco del primer debate contra Donald Trump, a pocas horas. Y pues este probablemente será el único debate que Kamala Harris le dé a Donald Trump, a menos de que Donald Trump haga lo que yo y muchos de ustedes también esperan que haga, y eso es dejar en evidencia, dejar expuesta a Kamala Harris frente a los ojos de Estados Unidos y de gran parte del mundo que va a estar viendo ese debate sin duda. A menos que eso ocurra, Kamala Harris, si logra salir sin mayor daño a su campaña de ese debate, pues yo personalmente creo que jamás y nunca le daría una segunda oportunidad a Donald Trump, ¿ok? Y de la misma forma, si Donald Trump fuese a hacer su trabajo en ese debate el día de mañana, yo le diría a Trump que él tampoco tiene que darle un segundo debate a Kamala. La diferencia aquí está en el caso de que Donald Trump ya habría tenido dos debates presidenciales. Uno en el que destruyó la campaña de Joe Biden y este ahora con Kamala Harris, donde posiblemente puede estar a punto de hacer lo mismo. En tal caso, él ya cumplió, él ya hizo sus debates, ¿ok? Pero miren, vamos entonces a hablar de la más reciente encuesta que publica el New York Times y Siena College, que a primera vista podría parecer una encuesta más del montón. Una diferencia de un punto para Donald Trump realmente no significa nada, sigue habiendo pretende un empate. Pero cuando empezamos a ver las tablas cruzadas de esta encuesta, allí es donde empezamos a ver varios puntos que son bastante preocupantes para Kamala Harris. Empezando con uno que tiene que ver con cambio, ¿ok? Si las cosas van a cambiar, van a seguir iguales. Cuando nosotros tomamos el nivel de aprobación de Joe Biden en la actualidad, que es de 37%, vemos que Joe Biden y sus políticas y su administración es muy poco popular. Entonces, en la pregunta hecha en esta encuesta New York Times y Siena College, ¿creen que Kamala Harris representa más de lo mismo o un cambio? El que el 56% diga que Kamala Harris representa más de lo mismo, yo creo representa que creen que Kamala Harris podría continuar con lo que ha sido una administración muy poco popular de Joe Biden y Kamala Harris, ¿ok? Sería algo diferente esta respuesta si actualmente la gente sintiese que todo va de mil maravillas. En tal caso, claro, esta persona es la que está mejor posicionada para mantener ese gran trabajo que se ha logrado hasta ahora. Pero cuando la persona promedio cree que todo lo contrario es cierto, el que digan que Kamala Harris representa más de lo que ya hay, más de lo mismo, es algo bastante negativo para ella. Por su parte, Donald Trump tiene una respuesta de 61% pensando que él representa cambio, ¿ok? Entonces, imagínense esto, Donald Trump es ahora el candidato del cambio, 61% pensando que Donald Trump representa cambio. Ahora, antes de continuar con algunos otros puntos de estas tablas cruzadas de la encuesta, les quiero mostrar la forma en la que un activista demócrata trató de reimaginar, reinventar la respuesta que se dio en esta encuesta para que fuese algo realmente positivo para Kamala Harris. Vean esto. Hay que verlo para creerlo. Subtítulos en pantalla. Nationally is a toss-up right now. 1 point separates Harris and Trump, again within the margin of error. But look at who people see as the change candidate. 53% say Trump represents major change, just 25% for Harris. Maybe seems counterintuitive since Trump was already president. He hasn't stopped talking about 2020. Ahora, antes de dejar que llegue este activista a dar su respuesta, la mujer presentadora de este programa dice: podría parecer contradictorio que la gente piense que Donald Trump representa cambio cuando él ya fue presidente. Fue presidente hace 4 años. Hace 4 años. Durante los últimos ya casi 4 años, él no ha estado en la presidencia. Quien ha estado en la presidencia es Joe Biden y, bingo, Kamala Harris. Entonces sí, en efecto, las personas podrían decir que Donald Trump representa un cambio a los últimos casi 4 años de administración. Es increíble cómo están tratando de hacer parecer que Joe Biden y Kamala Harris nunca llegaron a la Casa Blanca. En los últimos 4 años ha estado vacío, ¿Quién sabe quién ha estado allí? Nadie sabe quién ha sido presidente y vicepresidente en los últimos 4 años. Increíble. Juani, what do you make of it? Well, I think that change number should be higher because Trump would represent the greatest change in the history of the American Republic. He would take our democracy and turn it into an authoritarian strongman, likely dictatorship on day one, his own words, not mine. So those numbers don't surprise me. But look, I think with Kamala Harris, tomorrow's debate, you got to understand, this is the last major event before Election Day. Now, people think Election Day in November, not true.
Election day. Entonces, miren, él dice que, claro, esa cifra de 61% pensando que Trump representa cambio debería ser inclusive más alta, porque Trump ha dicho que él pretende ser dictador desde el día uno, siempre utilizando esa parte de esa entrevista donde Trump se estaba refiriendo a que en el día uno él removería muchas de las órdenes ejecutivas, o todas las órdenes ejecutivas de Joe Biden, que es exactamente lo mismo que hizo Joe Biden en su primer día en la administración, ¿verdad? Pero claro, lo hace Trump y es un acto dictatorial, tiránico. Pero después trata de básicamente hacer parecer que el que un candidato sea considerado el candidato del cambio significa que es un cambio negativo, un cambio para mal. Entonces, por fortuna, los demócratas nunca utilizaron ese lema en ninguna de sus campañas políticas, ¿verdad? Por fortuna, los demócratas nunca se les ocurrió decir que era el candidato del cambio, el candidato de ellos, ¿ok? Pero también, por su parte, tenemos que ver algunas otras respuestas que se dieron en esta encuesta. Por ejemplo, hay algo que es muy importante desde el punto de vista de ser un candidato político, y eso es que la gente sepa quién eres, ¿ok? Primero, reconocimiento de rostro, de nombre, pero después de políticas, que la gente sepa qué pretendes hacer o qué harías si fueses a llegar a la presidencia. Es algo muy importante, ¿ok? Y ese es el escalafón más difícil de superar en las etapas iniciales de cualquier campaña política. Es el de hacerte conocer y el de hacer que la gente sepa, ok, esta persona es y esto es lo que representa. Representa estas ideas, estas opiniones, estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que no, pero esto es lo que esta persona representa. En el caso de Trump, en la pregunta, ¿necesitas aprender más sobre Trump o ya sabes lo que tienes que saber sobre él? 87% dijo que ya sabe todo lo que tienen que saber sobre él. 12% dijo que necesita aprender más. ¿Okay? Entonces, 87% ya sabe suficiente sobre Trump. Esto no significa necesariamente que ese 87% vaya a votar por Trump. Pudiese ser, ya sé suficiente sobre él para saber que nunca votaría por él, pero ya saben suficiente, ¿ok? En el caso de Kamala Harris, y esto es algo que yo he dicho desde el primer momento que ella se vuelve candidato al Partido Demócrata, y es que hace 5 minutos nadie sabía realmente nada sobre Kamala Harris por fuera de personas como yo, que sabíamos de Kamala Harris porque veíamos en ella una figura tan alta en el poder del Partido Demócrata que estaba tan repleta de incoherencias, de posturas radicales y demás, y por eso yo frecuentemente hablaba de ella año tras año. Pero para, por ejemplo, el votante demócrata promedio no le importaba las opiniones de vicepresidente. Vicepresidente, ustedes saben, casi siempre es solo una figura simbólica, ¿ok? Pero en el caso de Kamala Harris, solo el 67% dicen que ya saben suficiente sobre ella. Entonces, 87% con Trump, 67% con Kamala. Pero escuchen esto, ¿ok? 31% dice que necesita saber más sobre ella. Y de ese 31%, 63% dijo que necesita saber más sobre sus políticas y planes. Eso es un problema enorme para Kamala. Enorme. Básicamente la tercera parte de la población estadounidense necesita saber más sobre Kamala Harris, necesita saber más sobre sus posturas, sus políticas, sus planes de llegar a la presidencia. Y el problema está aquí, que si Kamala Harris fuese a ser expuesta por lo que realmente piensa, lo que realmente ha dicho año tras año y lo que yo creo realmente ella haría de llegar a la presidencia, allí es donde una cantidad considerable de ese 31% que dice que necesita saber más que ella en esta encuesta New York Times y Siena College, diría, bueno, ahora sé que esta es una persona que tiene posturas radicalmente izquierdistas, no puedo apoyarla, ¿ok? Entonces, por eso es que es tan importante lo que Donald Trump haga el día de mañana en el debate. Es tan importante que Donald Trump básicamente se lleve un iPad, ¿ok? Y le muestre a la audiencia, esto es lo que estaba diciendo Kamala Harris hace 10 minutos antes de querer obtener su voto, ¿ok? A ver, también, desde el punto de vista de cuáles son los puntos más importantes para los votantes en esta encuesta, la economía número 1, después el aborto, migración y la inflación y el costo de la vida en cuarto lugar. Entonces, de las 4 opciones que son los problemas más preocupantes, que más le interesa al votante promedio en Estados Unidos, Donald Trump lidera en 3 de esos puntos. En el único en el que no, obviamente en el tema del aborto, que de por sí Donald Trump ha estado tratando de reimaginar sus posturas, volviendo las posturas más blandengues, más centristas en los últimos meses, pero ha estado también logrando quitar un poco de ese margen de diferencia entre Kamala Harris. Sin embargo, ella sigue teniendo una diferencia considerable en ese punto. Por los otros 3 puntos, Donald Trump lidera a Kamala Harris. Una vez más, esos son los problemas más grandes para el ciudadano promedio. O sea, es una cosa muy fácil decir, bueno, si yo estoy totalmente bien y nada me falta y nada me preocupa, yo puedo entonces votar porque, bueno, yo pienso que el discurso de esta persona suena más bonito, entonces voy a votar por eso. Cuando no tienes suficiente
suficiente para pagar el alquiler, cuando no puedes obtener una hipoteca, cuando tu trabajo te despide, no puedes conseguir otro, o cuando no puedes obtener un buen trabajo, o cuando tienes que estar preocupado por caminar 2 cuadras en tu comunidad porque puedes ser víctima de la inseguridad, a partir de esos momentos es donde muchas personas tienen que tomar la decisión de por quién votar a base de lo que está en su mejor interés para ellos, para sus familias, para su comunidad y demás. Ahora, justamente por eso también en la pregunta de cuál candidato crees que manejará los problemas que crees son más importantes de una mejor forma, el 50% dijo Donald Trump, 43% dijo Kamala Harris. Una vez más, estos son grandes problemas para Kamala Harris cuando estamos a solo horas de este debate. Por su parte, quiero mostrar un raro momento de una periodista de CNN haciendo una pregunta que, miren, una vez más, esto igual que la entrevista de Kamala Harris en CNN, las preguntas más simples, más fáciles posibles son suficientes para hacer que una persona tratando de defender a Kamala Harris se desmorone, ¿ok? Inclusive si esa persona es la propia Kamala Harris. En este caso tenemos a un representante de Kamala Harris en una entrevista en CNN hablando sobre cómo exactamente se diferencian las políticas económicas de Kamala Harris con las de Joe Biden. Yo les he dicho, gran parte de la propuesta económica de Kamala Harris es la misma de Joe Biden, es la misma que pretendía implementar Joe Biden, ¿ok? Con unos muy ligeros cambios y también con unas ideas robadas directamente de Donald Trump, como por ejemplo quitar los impuestos a propinas. Pero escuchen lo que pasa cuando le presionan, le ponen algo de presión a esta pregunta a este representante de Kamala. The Democrats have been in control of the country for the last 3 going on 4 years. And you are still seeing this in the polling. I mean, these working class voters are telling us right now that more of them are with Donald Trump than Kamala Harris. Why? What is it about? Por cierto, mire, algo que tengo que decir. Al inicio de este segmento se ve como la manzana de Adán. Sube y baja, ¿verdad? Está tragando duro, ¿verdad? Porque está pensando, ¿qué voy a decir? Yo siempre he pensado, ¿verdad? Que todos los políticos deberían tener este mismo tipo de cuello y este mismo tipo de manzana de Adán, ¿ok? Me refiero por lo menos a todos los políticos hombres, ¿ok? Deberían tener lo mismo porque es una forma bastante simple de ver qué tan nervioso está un político cuando le hacen una pregunta, ¿ok? ¿Cómo está tragando? Dale. Miren, por fortuna, yo sí puedo ser buen dictador porque a mí la barbilla me tapa, ¿no? Entonces, vamos a continuar. About what you guys have been doing for the last 3+ years that explains that. Well, I think, again, we're trying to talk to the voters and explain this message. We've got 60 days until the election. We don't have time to sit around and think about why over the last few years certain things may have happened or may not have happened. We've got to go win an election. And the vice president's doing that by talking about her economic vision. And it's really different. It's a new way forward, not only for the Democratic Party, but for the country. It's really different. Okay, can you tell me what is really different? I got the capital gains rate, but what else on the list makes it really different from what was going on the past few years? Sure, she wants to take into effect the first national law to take on corporate price gouging. She's talking about holding bad corporate actors accountable for their role in taking up prices on people. Entonces, uno de los únicos puntos que él puede mencionar por fuera de algo que ha sido criticado por prácticamente todos, inclusive economistas atados al Partido Demócrata, que es la idea de aplicar un 25% de impuestos sobre ingresos de capital no realizados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú tienes una inversión que ha apreciado y si tu compañía genera más de 100 millones al año, tienes que pagar 25% del valor apreciado, aun si no pretendes vender, por ejemplo, la maquinaria que te permitió tener ese aumento, ¿ok? Algo ha sido ampliamente criticado. Por fuera de eso, la única otra cosa que él puede mencionar cuando dice que esto es muy diferente, muy distinto a la propuesta económica. Si fuese muy distinto, rapidito das 10 puntos, 5 puntos por lo menos, 3 puntos por lo menos, rapidito, porque el tiempo es preciado en CNN, ¿verdad? 3 puntos rapidito, en esto y aquello. Dice... No, bueno, porque ella ha dicho que ella va a ir tras las grandes corporaciones que están aumentando los precios de los productos. La misma propuesta que ha sido llamada por muchas personas, incluyéndome a mí, una propuesta bastante similar a la implementada en Venezuela por Hugo Chávez, en la que él decía que la razón por la que los precios estaban aumentando, por ejemplo, de productos de primera necesidad, se debía únicamente a la avaricia de los empresarios. ¿Y qué terminó pasando? Le puso restricciones al precio máximo al que se podían vender estos productos y una vez que eso había ocurrido, los empresarios no podían siquiera costear la materia prima, ni los empleados, ni nada, para poder siquiera
permitir vender esos productos, así que tuvieron que cerrar las puertas, empacar las maletas e irse, llevando a menos opciones, a más escasez, y no solo eso, sino que a la creación de toda una industria paralela del mercado gris, el mercado negro, el mercado secundario, como le quieran llamar, donde personas estaban yendo, estaban comprando estos productos que estaban con precios regulados en supermercados manejados por el chavismo y los estaban vendiendo en las aceras enfrente de esos supermercados por 5 o 6 veces más. Y debido a que las alternativas de otras compañías que antes solían existir ya no estaban presentes porque habían tenido que cerrar las puertas debido a esta imposición gubernamental, ahora tenías dos opciones. O una, tenías que ser uno de los afortunados que podía estar en la cola lo suficientemente temprano para comprar uno de los pollos del mercado cuando todavía estaban disponibles, o tenías que ir hasta la acera de la calle de enfrente y pagar 10 veces más por el mismo producto, ¿ok? Entonces, estas son las absolutas maravillas de la política económica de los izquierdistas que pretende implementar Kamala Harris. Pero bueno, miren, con eso termino este video. Mientras, hasta la próxima. Paz.